muchos no toman en cuenta el tubo de vacío, dice eso ya murió, y no es verdad, no es que haya muerto tampoco. Y no prestan atención de que el tubo de vacío es la base de todos los dispositivos amplificadores que existen hasta la fecha. Eh, en los libros pues, clásicos de ahora casi ni tocan el tubo de vacío y entonces están llenos a veces de los famosos parámetros híbridos, de pequeña señal y todo ello, y se distrae la atención de cómo es que efectivamente se realiza la amplificación. Y la amplificación es algo en realidad bastante sencillo, simplemente se requiere alguna forma de que se controle la corriente que pasa por una malla principal. Y el tubo lo podía hacer, pues, en la rejilla, si se ponía una tensión negativa con respecto al cátodo, se podía frenar los electrones que iban hacia el ánodo. Y esa era una manera fácil de controlar la corriente principal. Entonces, si se puede controlar la corriente principal a través de un voltaje, se tiene lo que le llamamos un G sub M. Un G sub M. Estas variaciones de corriente en la malla principal, si pasan a través de una resistencia, producen variaciones de voltaje. Entonces, si vemos las variaciones de voltaje sobre la resistencia con relación a las variaciones de voltaje en el control, en la grilla, se puede dar un número mayor que 1, debido a que esa relación estaría en función de G sub M y en función de esta resistencia de carga, ¿no? El G sub M es propio del dispositivo y el R de carga es lo que uno le pone. Entonces la amplificación depende del dispositivo, de su capacidad de controlar la corriente y de la resistencia que se pone en serie con la batería principal, nada más. Entonces, eso se cumple para el tubo de vacío, para el transistor, para el FET, para todo lo que amplifica en electricidad o en electrónica, para ser más exacto. Todo se basa en el producto este de G sub M por RI, donde G sub M es propio del dispositivo y R es externo, pues el que se ha puesto, ¿no?, en serie con la batería principal. Y toda la amplificación también depende de la batería principal. Si no hay batería, no hay tampoco labor de amplificación. Bueno, en principio los tubos pues no tenían un G sub M muy bonito. Simplemente podían controlar la corriente con voltaje en la grilla, pero lo hacían pues, de una manera un poco fea, si se quiere, y tampoco había ninguna ecuación. Entonces, la única manera de ubicar G sub M era haciéndolo gráficamente. Y para que tuviera sentido, como el G sub M en general es no lineal, se evaluaba alrededor de un punto de reposo. Y ahí es donde después va a aparecer pues, el famoso punto de reposo, o también lo que se llama, aunque es una mala traducción del inglés, la polarización. La polarización no es otra cosa que poner un punto de reposo. Y el punto de reposo se hace para poder tener un G sub M. Así de sencillo. Pero eso no lo hacen ver bien los libros, ¿no? Los libros dan la impresión que la polarización es una cosa y la amplificación es otra, lo cual no es verdad. O sea, la polarización, el buscar un punto de reposo, es solamente para fines de determinar el G sub M. Y el popular modelo de pequeña señal, que es el que de paso ya estamos revisando, hace alusión de que este G sub M en general no es una constante, pues, sino que es un elemento no lineal y para tomarlo como constante debemos tener pequeñas variaciones. Por eso se llama pequeña señal. Bien, entonces tratemos de ver esto del... Y claro, esto del tríodo se parece un foco, efectivamente, pues
la inspiración inicial estaba en el foco de Alva Edison, ¿no? Entonces, como les decía, Tomás Alva descubrió, cuando quería sacar su foco, y a Alva Edison le gustaba trabajar todo con continua, descubrió que si ponía una batería más hacia arriba y menos hacia abajo, y abajo estaba el caliente, el que se le llamó después pues el cátodo, el elemento caliente, entonces circulaba una corriente, no obstante que adentro habían hecho el vacío. Claro, ustedes dirán los electrones, pues entonces que se mueven, sí, pero en la época de Edison todavía no se sabía lo de los electrones, porque no había ese modelo atómico. Entonces se le llamó efecto Edison nomás, no se apuntó, pero no se sabía. Después ya por 1905, por ahí ya los físicos, químicos, hicieron su modelo del átomo con electrones, entonces dijeron, y dijeron que los electrones sean negativos, pues así le pusieron. Entonces dijeron, no, son los electrones que al estar caliente el cátodo, se son atraídos hacia el ánodo que es positivo, y entonces eso produce una corriente eléctrica. Pero como les decía, la electricidad ya había avanzado bastante y siempre se había supuesto que la corriente va de más a menos, ¿no? Impulsada por la batería. Es decir, como si se movieran cargas positivas. Entonces se mantuvo de que los instrumentos, todo marcan como si se movieran cargas positivas, pero según los físicos, los químicos, el movimiento es de los electrones, que son cargas negativas. Bueno, en fin, la cosa es que se armaba se podía medir una corriente en el ánodo, ¿no? Una corriente en el ánodo, producto de que estaba caliente el cátodo. Y para calentarlo se usaba un filamento, pues, ¿no? Aparte, para calentarlo bastante, ¿no? No poquito, 200 grados, una cosa así. Por eso también el tubo demoraba un poco para funcionar, había que calentarlo. Como es el caso de los últimos, pues que por ahí habrán visto monitores que había o televisores antiguos que justamente tienen pues un tubo grandazo que es la pantalla y que tenían que calentar pues algunos minutos a veces para poder ser ya operado. Bien, entonces este manual del tubo, ¿qué me dice? Por acá dice SUF 6.3, esa era la tensión del filamento, o sea, el filamento había que calentar, el filamento era aparte, pero no. El filamento, para que caliente el tubo, había que ponerlo a 6 voltios más o menos. Y calentaba. Muy bien. Ahora había que esperar un minuto, un par de minutos que caliente bien para que funcione. Corriente de placa es la que pasa, pues, a través del tubo. Entonces, esta corriente de placas, en miliamperios, decía, ¿no? Puede valer 6, 10 miliamperios. ¿Depende de qué? Depende de la tensión de control o tensión de grilla, que podía ser pues 0, -2, -4, -6, siempre negativo para tratar justamente de frenar la corriente principal. Mientras más negativo, más se frena la corriente principal. Y bueno, todo esto se hace dentro del marco de una tensión entre placas, ¿no? Que puede ser 100, 200, 300. Al tubo pues no le interesa mucho que sea 400, 500, no se malogra por ese lado, ¿no? Bueno, entonces pues a ver, ¿qué hacemos con esto, no? Acá ya sé que el circuito para amplificar es así y tengo los datos del tubo, nada más. Bueno, entonces, como les decía, lo primero que tenemos que hacer es establecer un punto de operación. Porque si no establecemos un punto de operación, ¿cómo vamos a calcular pues el G sub M, no? Hay que establecer un punto de operación. Y ese punto es más o menos arbitrario, en principio. Bueno, vamos a tratar de ver uno, pues... a ver.
Ya. Vamos a establecer un punto de reposo más o menos a ver alrededor de menos 6 voltios, ¿ya? En menos 6 voltios de tensión de grilla, menos 6 voltios, ojalá que lo vean bien ahí en la pantalla. Bueno, también se les he pasado el archivo. Menos 6 voltios, y a ver, lo voy a cruzar con lo que acá dice 8 miliamperes. 8 miliamperes, menos 6 voltios, y bajo y me dice que tiene que haber 200 voltios de tensión de placas. ¿Ya? ¿Está bien? Entonces me voy a establecer, por ejemplo, en menos 6 voltios, quiere decir que tengo una batería que le voy a poner 6 voltios negativo con respecto a la grilla. Voy a poner también que haya 200 voltios entre placas, y según lo que me dice esto, van a aparecer más o menos 8 miliamperes entre placas, corriente placa. Muy bien. Bueno, a R le voy a dar algún valor. Normalmente, pues ustedes saben que cada ohmio se estila, ¿no? Porque miliamper con cada ohmio voltio. Entonces, a ver, pues un valor medio fácil para que no estén usando calculadora. Vamos a darle por sí 5K a este AR, ¿eh? 5K. 5K. Bueno, primera pregunta para ver si me están siguiendo. Si yo le doy 5K a R y lo sitúo en este punto, que es menos 6 voltios con tensión de placa 200 y corriente 8 miliamperes, ¿cuánto debe valer esta batería principal B? ¿Cuánto debe valer esta batería principal B? La batería C ya se sabe que va a 6 voltios, pues, ¿no? 6 voltios la batería de grilla. ¿Cuánto debe valer B? A ver, si alguien lo sabe, lo puede poner en el chat. Como le decía en el chat. ¿Sería 200, ingeniero? 200. ¿La tensión entre placas no es esa? Ya, pero mira, la tensión entre placas no es igual que B, ¿no? Porque hay una R por medio. Ah, claro, sí. Sería 120, porque habla de 80 voltios que está midiendo ahí, ¿no? No, a ver. Hay un voltímetro que sale 80 Ah, voltios en ya, no, R. pero no te dejes llevar por eso, porque es Ah, sí, ok, sí. ok. Creí que era como que algo constante y de acuerdo a eso Ah, sí, cambiaba. disculpa, no. El dato es que hay 8 miliamperes circulando Ah, claro, 8 miliamperes. y el R vale 5K. Claro. Ya, te lo voy a poner más fácil. El R vamos a cambiarlo a 10K. No, sí, sí lo entendí. Entonces sería 140, el B. 240. No, 140, porque tiene que llegar a 200. Claro. Perfecto. Ajá. ¿Tú cómo apellidas? Porque no te veo acá. Ah, ya. Córdoba, ingeniero. Córdoba, muy Todo bien. logrado. Ujú. Perfecto. Como digo, si gustas también puedes poner tu respuesta ahí en el chat, ¿no? El chat queda grabado. Bueno, muy bien. Y fíjense que no hemos necesitado nada más que la ley de Kirchhoff, ¿no es cierto? Esa es la única ley que se necesita en realidad. Muy bien. Y estamos entonces, si lo tradujéramos a términos de los libros, estaríamos polarizando el tubo, ¿no? O sea, el tubo tendría un punto de reposo que sería 200 voltios, 8 miliamperes, ¿no? Y eso lo logramos colocando una batería de 6 voltios en C y una batería en B de 240 voltios. Si hubiera puesto un R de 10K, que también debe ser, pero no sé por qué le cambié a 5, ahí si hubiéramos medido los 80 que dice el multímetro y la batería hubiera sido 280. Pero bueno, vamos a quedarnos con 5K ya que lo cambié.
Bueno, esta es un poco la dificultad del virtual, que si ya estuviéramos más profesionales, lo haríamos con una pizarra, todo, ¿no? Pero la ventaja es que cada uno esté en su casa y lo puede estar haciendo en su cuaderno. Y si hay muchas dudas, como yo le puede tomar una foto, de preferencia en PDF, y nos lo pasa por el chat y lo compartimos aquí. Hay esa facilidad. Bien, entonces ya estamos situados en el punto de reposo que dice 200 voltios acá con 8 miliamperes y acá dice 6 voltios, menos 6 voltios. Correcto, correcto. Ahora queremos calcular el G sub M, pero el G sub M es variaciones de corriente principal, ¿no? Entre variaciones de tensión de control. Lógicamente eso no es una constante, pero más o menos pues podríamos determinar. Entonces, por ejemplo, si vamos de menos 6 a menos 4, habría una variación de 2 voltios, ¿no? De menos 6 a menos 4 en la tensión de control. ¿Y la corriente en cuánto se mueve? La corriente se mueve de 8 a 13 más o menos, ¿no? De 8 a 13 miliamperes, o sea, se mueve 5 miliamperes, ¿está bien? Sí, Cuando la tensión de control se mueve 2 voltios, ahí se movería 5 miliamperes. Ya. Y si ahora voy para abajo, de menos 6 a menos 8, la corriente más o menos se mueve a 4, un poquito menos, ¿no? O sea que estamos viendo que la corriente se mueve 4 y un poco más miliamperios cuando la tensión de control se mueve 2 voltios. Entonces, más o menos, ¿cuánto sería el G sub M en miliamper por voltio? Dos. Más o menos, ¿por qué 2? 0.1 sería. En miliamper por voltio, y le estamos diciendo de que partimos de menos 6, nos vamos hasta menos 4, se mueve como 5. 5 miliamper con 2 voltios. Y cuando bajamos hasta menos 8, baja un poquito menos de 4, o sea, también se mueve con un poco más de 4 miliamper para moverse 2 voltios. Más o menos, ¿cuánto sería el G sub M en miliamper por voltio? Delta de corriente entre delta de voltaje de control. 2 punto algo, porque es 2 puntos y algo, P 2 puntos y algo miliamper por voltio. Bueno, así se trabaja, pues, o en electrónica, ¿no? En general en ingeniería. No como los libros dicen que trabajan con 8 cifras decimales. Entonces, y yo me caliento cuando me ponen así 5 cifras decimales. Digo, ¿pero qué es eso? ¿Pero dónde estamos, no? O sea, en la realidad no es así. La realidad es como acabo de decir, más o menos, pues, 2 y tantos miliamperes por voltio. Ya, y si la resistencia es 5K, entonces, ¿esto cuánto gana? ¿Cuánto es su ganancia de voltaje? Recuerden que es G sub M por R, ¿no? Ya no vamos a estar demostrando eso. Si no lo han demostrado, ya lo hacen por su cuenta, ¿no? ¿Cuánto sería G sub M por R? 10. 10 P 10, 10. Entonces, este circuito gana 10 veces. Así, así nomás. No gana mucho, pero algo es algo, pues, ¿no? Claro, y si a este tubo le ponemos otro tubo en serie, después otro ya con unos 3 tubos, de repente tenemos ya como 1000, ¿no? Claro. Claro.
La ventaja del tubo de vacío es que la energía que se necesita para controlar en grilla, ¿cuánto es? La energía que se gasta para controlar la grilla, ¿cuánto es? Los 6 voltios. Sí, y en energía, eh, en energía cero, pues, porque no hay corriente en la entrada del tubo. ok. Es casi perfecto, ¿no? O sea, el tubo no es tan malo como dicen por ahí. No necesitamos nada de energía para controlar la grilla. Es una tremenda ventaja del tubo. Sin embargo, no gana mucho, que eso es lo otro, ¿no? No gana mucho, 10, bueno, está medio caído. Aunque podríamos aumentar la resistencia R a 10K, de todas maneras no gana mucho. Y la otra dificultad que le vemos es que requiere baterías grandes, ¿no? Requiere baterías grandes. Pero bueno, si no hay otra cosa que se hace, pues con eso se comienza. Con eso se comienza. Y miren, y no hemos necesitado hacer un capítulo del libro para determinar esto. Ya está resuelto el problema. Muy bien. Pasemos ahora al circuito del lado derecho, con un transistor. Supongamos que tenemos los mismos 5K para RC. Suponer una corriente de reposo de 8 mA es un poquito exagerado, ¿no es cierto? El transistor normalmente no se manejan esos niveles de corriente como corriente de reposo. Vamos a ponerle pues que sea 2 mA. 2 mA de corriente de reposo. La tensión colector-emisor tiene que ser mayor que 0 para que el transistor trabaje. Entonces podrían sugerir un valor para la batería BCC. Estamos hablando de 2 mA con 5K. Un valor para la batería BCC. Podría ser 12 o 15. 12 o 15. Y si fuera 12 o 15, BCE, ¿cuánto sería? 6. 2 o 5 2 o voltios, 5. claro, muy bien. Y para eso, ¿qué he necesitado? Solamente la ley de Kirchhoff, ¿no es cierto? No he necesitado ahora tener las curvas del transistor, ni nada de eso. Ni saber el beta, nada. Solamente requieren que esté en zona activa, podría ser 12, podría ser 15. Ya no interesa mucho eso, no es como en el caso del tubo de vacío, está más fácil todavía con el transistor. Muy bien. La siguiente pregunta sería, ¿y cuánto gana este transistor en voltaje? Desde el voltaje en colector sería ahora voltaje en base, ¿no? Base emisor. Y para eso primero tendrían que calcular el G sub M. ¿Se puede calcular el G sub M? ¿O necesitamos la curva también del transistor? Se puede calcular el G sub M, ¿no es cierto? ¿Cuánto sería el G sub M? Alrededor del punto de reposo de 2 mA, por supuesto. 10. ¿Por qué 10? A ver. Porque es 2 mA con la resistencia del colector que era 5K, si mal no recuerdo. No, perdón, está bien, pero el G sub M, Uno. por eso, el G sub M, ¿cuánto vale para el transistor? Sería 1. ¿Por qué sería G sub M1? Porque dijo que era 2 miliamperes y la tensión base colector emisor, si fuera una fuente de 12 voltios, sería 2. Sí, pero G sub M no es la corriente entre voltaje, es Claro, variaciones de corriente entre variaciones de voltaje BB, de control. Claro, está bien.
Y tan rápido se han olvidado cómo se calcula el G sub M en un transistor. Es de pequeña señal, ¿ah? Porque obviamente es la derivada, ¿no es cierto?, con respecto a eso, alrededor de 2 miliamperes. Sería IC entre NBT. Claro, claro, donde N vale 1. Y BT, pues normalmente yo lo considero 25 milivoltios porque es más fácil, ¿no? Es 1 voltio sobre 40. Entonces, ¿cuánto te daría G sub M? En miliamperes sobre voltio también, ¿no? Más o menos. ¿0,05? Y ahí ¿cómo te sale 0,05? Es 2 entre 40. Ah, no, 2 por 40. Ah, 80. 80 miliamperes sobre voltio, ¿no es cierto? Ese. Y en antes con el tubo, ¿cuánto salía el G sub M? Creo que habían dicho 2. 2, pues 2. Entonces, si la resistencia RC es la misma, ¿cuánto será la ganancia de este amplificador con respecto al otro? 40 veces más grande, ¿no es cierto? Sí. Entonces, este gana 400, ¿o no? 80 por 5, ¿no? ¿Está bien? Sí, 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 en efecto. Así es. Entonces, el transistor es mejor amplificador que el tubo. ¿Debido a qué? A su G sub M. Y como hemos tomado derivada, pues es pequeña señal, en pequeña señal. Sin embargo, noten que para mover base emisor se necesita una cierta corriente de base, entonces el transistor requiere una cierta energía para controlar la corriente principal. No es tan eficiente como el tubo. Entonces, en realidad, amplificar con transistores es un poco más complicado en su diseño que en el caso del tubo. El tubo es más fácil. Bueno, pero la ventaja ahora es que no hemos necesitado la curva del tubo, perdón, del transistor. Sin embargo, a los libros clásicos les gusta mucho usar las curvas del transistor, inclusive para el valor de C, porque seguramente se acuerdan de su profesor que estudió con tubos. Y para hacerlo con tubos se necesitaba hacer gráficos, porque no había otra forma. Con el transistor no necesita gráficos, solamente se necesita respetar la ley de Kirchhoff. Bueno, entonces aquí es ya más o menos como se vería con un osciloscopio. Hay variaciones en el voltaje base emisor, básicamente sube, y hay variaciones en el voltaje colector, bueno, alrededor pues del punto de reposo, que sería BCE. Entonces, obviamente estas variaciones no pueden ser demasiado grandes, porque si no el transistor ya se queda sin BCE, y ahí no puede funcionar, pues, ¿no? Ahí se dice que se satura. Se satura, si la señal es muy grande, satura. Entonces cuando se satura ya suena feo, pues se distorsiona.
¿no? Una especie como que se recorta la parte de abajo. Pero esto pues al principio no hay que tener mucho cuidado porque las señales son muy pequeñas, salvo que la señal fuera muy grande, ¿no? Se pudiera producir un recorte en la parte baja. Bueno, y entonces aquí el libro de Floyd intenta después calcular cómo sería la ganancia, ¿no? Entonces empieza a hacer su desarrollo, y ya me pasé. Y después que desarrolla todo, fíjense que saca. Que la ganancia es aproximadamente, dice, RC entre R'E. Pero acá uno tiene su método, ustedes pueden ir revisando, a ver qué cosa hace por acá. Al final saca lo que habíamos indicado. Por eso les decía, el libro se puede demorar más. Ustedes si quieren lo pueden leer con detalle, ¿no? Pero la cosa es que la ganancia es así, pues. RC entre R. Bueno, entonces ahí está, y les ponen otro ejemplo, le dicen, miren, ¿cuál sería la ganancia de voltaje? Dice esta etapa, ¿no? Si la resistencia acá es un K, y se supone que la resistencia R'E sería 50 ohmios. Y el que saca, ya dice, está 50, y saca la ganancia 20. Pero para que R'E valga 50 ohmios, ¿cuánto debería valer la corriente? Más o menos. La corriente dice Q. Para que R'E sea 50 ohmios, ¿cuánto debería valer ese Q más o menos? 2 miliamperes. No, medio miliampere. Porque es 25 milivoltios entre la corriente. Bueno, entonces cuando uno polariza, como dicen los mexicanos, en realidad no lo hace para polarizar, pues, como dice el libro, ¿no? Sino uno lo hace teniendo en mente una ganancia. Por ejemplo, aquí yo polarizo con una resistencia de 1K y con medio miliamper para tener una ganancia de 20. Así de sencillo. Porque lo que interesa en realidad es la ganancia de voltaje. Y después ya le pongo la batería, las resistencias en la base, y todo, armo el Thevenin y todo lo que quieran, ¿no? Pero yo lo que he tenido en mente es ganar 20. ¿Ya? Entonces, si yo elijo una corriente de reposo de medio miliamper, el R'E va a ser 50. Y si también elijo un RC de 1K, entonces la ganancia de voltaje va a ser 20. Entonces, una vez que elijo eso, después veo cómo hago para que la corriente sea medio miliamper. Pues. Y de esa manera escojo las resistencias de base para que haga un Thevenin y todo lo demás. Y también escojo una batería de manera tal de que alcance para que haya tensión colector emisor, ¿no? Para que esté en zona activa. Es decir, que la polarización no se hace para ganarse 2 puntos o 3 puntos en la prueba, sino se hace para buscar una amplificación. Es al revés, ¿no? Uno primero se fija en la amplificación que quiere y después monta las otras resistencias de continua. Eso estamos hablando de diseño. Cuando analizan, que son los problemas del libro, hacen al revés. Entonces ustedes ahora, al analizar, primero hacen en continua, encuentran la corriente y dicen, bueno, ya tengo 2 puntos. No, tienen más puntos porque al tener la corriente y al tener el valor de la resistencia RC, ustedes saben cuánto es la ganancia de voltaje. Eso es lo que yo les quería hacer el énfasis, ¿no? Puedo hacer varias cosas. ¿Qué puedo hacer, por ejemplo? A ver una idea. ¿Qué puedo hacer si en este circuito yo quiero ganar 100? Diseñar, ¿no? ¿Qué cambio? ¿Ah? 5K. Pues, claro, por ejemplo, le ponen RC5K. ¿pues? Y si quiero ganar más todavía, pero ya no quiero mover la de 5K, y yo quiero ganar 200, ¿qué podría hacer? Que la corriente de reposo sea mínima. Perfecto, pues ya ven, ya están, ya son diseñadores ya con transistor.
Y una vez que tienen eso, entonces cogen su batería, lógicamente la batería le dan para que alcance, para que el colector emisor pues no se sature, ¿no? Y después de eso le dan valores a la resistencia de base, a la tensión de base, etc. Ya eso va de yapa ya. Eso va de yapa. Y cuando ya lo tienen, agarran y se lo ponen a otro como problema. Ya ustedes son el profesor y le dicen, encuentra el punto de reposo. ¿Para qué? No, para que eso vale 2 puntos. Ah, bueno. Y después se encuentra la ganancia de voltaje. Ah, pues es otra cosa. Sí, pues, ¿no? Y si lo hacemos como muchos libros, piensan que se va a demorar un montón. Y no es verdad. Si ustedes sacan el circuito en DC, ya saben cómo es el AC. Eso es lo más fácil que hay. Más bien, si ustedes quieren hacer un circuito real, un problema real, primero hacen el AC y después se van a completar los datos de DC. Pero eso ya pues estamos hablando ya a nivel de diseño. Ahora, por supuesto, en la práctica de repente no le sale igualito, le sale por ahí porque hay resistencias parásitas, una serie de cosas que pueden hacer que esto no sea tan preciso también, ¿no? Pero ya por ahí va, pues por ahí va. Bueno, vamos a ver cómo lo realizó este grupo, ¿no? Este grupo ya son como 5, ¿no? Y no sé, por eso decía, cuando son 5, qué cosa ha hecho cada uno, ¿no? Bueno, entonces aquí ellos han escogido un artículo de 300 ohmios, 5.5K para R colector, una fuente de 12 y 10K con 100K. Le han puesto 5 milivoltios RMS, acá es, bueno, pues a 10 kHz, primer error, ¿no? El micrófono a 10 kHz ya ni se escucha ya. Y han hecho la prueba, han sacado con su simulador, y obtienen que sí, pues que según ellos está bien, ¿no? Bueno, estará bien pues a 10 kHz, pero el micrófono no es para que funcione a 10 kHz. En fin. Bueno, acá hace su análisis en DC. Profesor, disculpe una consulta. ¿Cuál mencionó que era el rango de valores de frecuencia que debería tener, al menos para el micrófono? Ah, bueno, les decía que el audio más o menos está entre 100 Hz y 10 kHz. O sea, lo que se escucha, ¿no? Lo que el oído responde. Y para fines inclusive de telefonía antiguamente se consideraba de que era suficiente, si es para voz, entre 300 Hz y 3 kHz, ¿no? Entonces uno puede escoger, comenzar, digamos, con 300 Hz si es voz, ¿no? Lo que uno quiere, o 100 Hz ya representa en cierto modo cierta alta fidelidad, ¿no? Aunque algunos a veces exageran y comienzan de 50 Hz, pero definitivamente pues kilohertz es donde está lo llamado Twitter, ¿no? El parlante chiquitito, ese que brilla nada más, esos son kilohertz. Y bueno, ya ustedes conocen el bajo, pues grande, boom, esos son 200 Hz, 100 Hz, ¿no? Ese movimiento. Y la voz debiera ser el parlante medio, pero ya por cuestiones de costo a veces los equipos de ahora no traen un parlante para medio, ¿no? Así nomás ya se escucha. Bueno, aquí ellos usan pues y hasta usan del simulador, dice que con el simulador ya está bien, ¿no? Entonces analizan, a ver, sacan que la tensión umbral es 1.4, también está mal, 1.04 muy bajo. O sea, aquí la importancia del 0.7 voltios, que no es exacto, va a producir un error fuerte, mayor que el 10%. Sin embargo, ellos no creen eso, pues, y inclusive creen que la corriente le va a salir para colector 1.25 y para emisor 1.26. Lo cual ya demuestra
como les he comentado, de que los que están haciendo acá son como el doctor ese mexicano, se han pegado al libro y esto no es correcto, ¿no? En la práctica esto no va a salir. Claro, no va a salir tampoco pues algo totalmente fuera de foco, pero no va a tener pues estos niveles de precisión, ¿no? Y menos el beta va a ser exactamente 125. Bueno, la analizan alterna. A ver, vamos a ver si hay algún cálculo antes. Y bueno, acá utilizan el beta, no sé, no es y según ellos les sale que la ganancia es prácticamente 100, con una impedancia de entrada de 2.6, dice, ¿no? Bueno. Y acá sacan su gráfico, entonces ya salió, ¿no? Porque aquí se ve que en el otro canal sí hay señal suficiente, están pidiendo, y ya está. Bueno, después hacen su estimación de costos, lo cual, bueno, está bien, ¿no? Bueno, el transistor un Sol 50 lo han agarrado, pues, porque Sol 50 le dan por lo menos 4 transistores, ¿no? O 3, pues ya por un Sol 50. Y el costo en realidad es bastante bajo, eso sí es verdad. Y se acaba, ¿no? Su trabajo. Bueno, así estamos, pues. ¿También algún comentario al respecto? Profesor, para las cuestiones de diseño, entonces menciona que sería mejor el diseño con la mínima frecuencia, a partir de 300, Para los 400. condensadores, por supuesto, pues, para diseñar los condensadores. Sí. Porque si Y, el condensador debe ser un cortocircuito, teóricamente, ¿no? Idealmente. Entonces, la condición más difícil para que el condensador sea cortocircuito es calcularlo con la frecuencia más baja, pues, porque a frecuencia más alta va a bajar su reactancia, ¿no es cierto? claro. Así es, pues. Y para la respuesta en frecuencia del amplificador en general, ¿no estaría correcto con 10K mencionó? No, porque hay dos, la respuesta en frecuencia tiene un tope inferior y un tope superior. El tope inferior lo dan los valores de los condensadores, pues casualmente, ¿no? El valor de los condensadores define el tope inferior, desde dónde va a comenzar a amplificar esto correctamente. Porque el tope inferior nos indica cuándo los condensadores efectivamente se pueden considerar prácticamente como cortocircuito. Aunque no tanto, no, pero ya más o menos, aunque sea, ¿no? El tope superior ya no depende del circuito en sí, sino depende del comportamiento del transistor. El transistor no amplifica hasta el infinito en lo que se refiere a frecuencia. Para determinadas frecuencias que normalmente están encima de 100 kHz o algo así, ¿no? Para los transistores de pequeña señal inclusive puede ser más alto todavía. Entonces el propio transistor es el que baja su ganancia, ¿no? Entonces normalmente la frecuencia alta se determina por características del transistor y ya no por el circuito mismo que estamos usando. En el caso de un micrófono, pues, y un transistor de pequeña señal, el transistor mismo no va a ser ningún obstáculo para el buen funcionamiento en frecuencias altas. Por eso ni siquiera es necesario probarlo pues, a 10 kHz o cosas así. Ahora, en caso de que ustedes quisieran probarlo en 10 kHz en un laboratorio, y lo quisieran, lo probaran con un parlante, ¿no? Porque lo que ustedes quieren es escuchar, no es otra cosa. 10 kHz pueden hacer una apuesta de que de los 20, digamos que si hay uno que escucha algo de 10 kHz, ya pues es bastante, ¿no? Y escuchar algo así como un soplido, algo que no, casi ya no se escucha.
Bueno, eso la única manera de aprenderlo es en el laboratorio, pues, ¿no? Si a uno se lo cuentan, así será, dicen, ¿no? Pero si uno lo hace y tiene su parlante o su amplificador, ahí recién tiene la oportunidad de decir, sí, efectivamente, así es, ¿no? Bueno, ¿algún otro comentario? Y respecto a la topología del amplificador, ¿es correcta que sea en emisor común? O de repente un base común que tiene menor impedancia de entrada, claro. O solo por facilidad estaría correcto que sea por emisor común. Ya, también es una buena pregunta. Emisor común, si ya vamos a hablar en esos términos, se caracteriza porque gana voltaje, pero también gana corriente, ¿no? Corriente prácticamente gana debido al beta. Colector común, que es otra, gana corriente, pero no gana voltaje. Y base común gana voltaje, pero no gana corriente, porque es alfa, ¿no? Entonces, si a alguien le dan a escoger cuál quiere, emisor común, base común o colector común, para el caso de un micrófono, ¿cuál va a querer? El que amplifique corriente para la potencia. Pero la potencia son las dos cosas, pues. O bueno, entonces el emisor común. Emisor común, pues, emisor común. Entonces, del saque, el emisor común es el ideal para comenzar un trabajo. ¿Ya? El emisor común, y acá, por ejemplo, hay otro error porque no está de emisor común, no ha puesto acá, se ha olvidado de poner el condensador, pero bueno. El emisor común, pues, es el preferido. Ocurre que hay dos aspectos en los amplificadores, que al principio efectivamente se quiere ganar tanto voltaje como corriente, porque las dos cosas son escasas en la señal de entrada. Sin embargo, cuando ya se tiene un buen nivel de voltaje, que es después de pasar pues, quizás 1, 2, 3 etapas, entonces lo que se quiere ya es conectar esto a un parlante. Y el parlante, pues, es un 8 ohmios, 6 ohmios, y requiere entonces bastante corriente. Entonces, en la etapa de salida lo que se necesita más bien ganar corriente. Y por eso es de que se prefiere el colector común, ¿no? Que no gana voltaje, pero gana corriente. Bueno, y base común, en realidad hasta ahora que yo sepa, nunca ustedes han usado, porque en sí no tendría pues ningún uso. ¿Para qué se va a querer una etapa que solamente gana voltaje y no gana corriente, si yo tengo otra que gana la misma cantidad de voltaje y también gana corriente? Entonces, el problema de base común, perdón, el emisor común, es que como les había comentado, cuando la frecuencia empieza a subir, el transistor ya no gana tanto como en frecuencias bajas. Por eso a veces no se pone HFE con mayúsculas, sino se pone HFE con minúscula o beta, ¿no? El beta o el HFE minúscula se parece al que está con mayúscula para frecuencias bajas, pero para las frecuencias altas no, va cayendo. Y cae bastante rápidamente, ¿eh? Entonces, resulta que si vamos, por ejemplo, a 1 MHz, el 2N2222A de repente tiene un beta de 3. Entonces, con un beta de 3 prácticamente no gana nada tampoco en corriente, ¿no? Entonces, base común, su ganancia de corriente está definida por el alfa. Y el alfa depende poco del valor exacto de beta. Entonces, cuando el beta ya cae mucho con la frecuencia, se prefiere usar el alfa. Y entonces se prefiere usar base común. Por eso, el base común, la única aplicación que tiene es en circuitos de muy alta frecuencia. Nada más. Y eso es lo que probablemente vamos a ver acá para ya los osciladores, cuando veamos pues frecuencia más alta, ¿no? Entonces, base común es una
etapa propia de alta frecuencia nada más. Gracias, profesor. Ya, no hay de qué, no hay de qué. No hay de qué. Bueno, ya un poco como para finalizar este problema del micrófono, bueno, así, digamos, si yo apelara, digamos, a toda la experiencia y todo lo demás para tratar de hacer este diseño, yo diría, bueno, esto es fácil, pues, porque un amplificador de micrófono lo único que quiere es que amplifique como más o menos como 100 veces, como habíamos quedado al principio, pero nadie va a estar midiendo que sea 80 ni 120, sino que esté por ahí, ¿no? Porque el micrófono lo puede acercar más, puede hablar más fuerte, más o menos que sea así. Entonces, posiblemente, yo habría dicho, bueno, yo voy a hacer una etapa que más o menos gane 200, así en vacío, porque cuando se conecte a la carga, va a bajar. Y si uso una resistencia colector, por ejemplo, del orden de 5K, va a bajar casi a la mitad. Entonces, me diría, bueno, más o menos lo voy a calcular esto sobre una ganancia de 200. Bueno, no sé si ustedes han visto utilizar entre estas fórmulas medias mágicas, aquella que dice que la ganancia de voltaje en vacío es prácticamente 40 veces el valor del voltaje que se cae sobre la resistencia de colector. Bueno, si no hay, puede investigar, pues a ver si eso es verdad aproximadamente, ¿no? Como yo ya sé que sí es verdad, porque como yo mismo lo inventé quizás hace muchos años, entonces yo digo, acá yo necesito tener más o menos 5 voltios. ¿No? Porque 40 veces son 200, claro, sobre voltio, eso es lo que estoy buscando. Entonces, como yo necesito tener acá más o menos 5 voltios, bueno, para comenzar con 12 voltios estoy bien de batería, y entonces necesitaría 1 miliampere. Entonces yo establecería 1 miliampere como corriente de reposo, más o menos. Bueno, después me iría a emisor y diría, bueno, en emisor es conveniente tener un par de voltios sobre la resistencia RE para que el voltaje de la base sea pues 2.7, algo así, y el error que yo cometa cuando esto no va a ser 0.7 sino 0.6, no afecte mucho el resultado de la corriente, porque la corriente es la que al final me va a definir conjuntamente con la resistencia que hay arriba la ganancia de voltaje. Entonces le daría un par de voltios. Un par de voltios también me alcanza porque tengo 5 voltios de arriba, 2.7 y tengo una batería de 12. Entonces todavía me está quedando como 5 voltios para colector emisor, no se satura el transistor. Muy bien, 2 voltios con 2K, ya adelanté, ¿no? 2K tiene que ser pues, para que me dé 1 miliampere. Muy bien, entonces cojo acá una resistencia de 2K. Bien, para R2 escojo una resistencia de más o menos unas 10 veces ese valor para que la corriente de base sea más o menos despreciable, ¿no? Considerando que cualquier transistor de pequeña señal tiene un beta de por lo menos 100, entonces si escojo una 10 veces voy a tener un error del orden de 10%, pero a mí el error no me molesta, porque ya sé que todo se trabaja con cierto error. Y esa es la ventaja que en este momento, digamos, yo tengo con respecto a ustedes, entre otras, ¿no? De que yo no le tengo temor al error, más bien convivo con él. No porque me guste el error, sino porque así es. Y trato, eso sí, de tener un error controlado, ¿no? Es decir, un error menor del 10%. Yo sé que si le pongo R2 unas 10 veces más, el error va a ser menor que 10%. Y sé también que la resistencia que voy a comprar también tienen error, tolerancia de 5%, entonces estoy en el mundo real. Y nadie se va a molestar, como les decía, si la ganancia del amplificador al final no sale 100, sino sale 80. Pero sí se va a molestar si sale 10. Bueno, entonces escojo 20K pues, para resistencia R2. Muy bien. Como tengo 2 voltios en emisor y 0.7 o 0.6 como quieran en base emisor, entonces sobre R2 voy a tener más o menos 2.6, 2.7 voltios. Y como la fuente es 12, necesito tener más o menos 9 arriba. 9 es casi 3 veces la resistencia que está abajo. Como abajo estoy usando
20K, porque es 10 veces 2K. Arriba va a usar 60 y tantos, pues pondré pues 68K, que es un valor comercial. Ya. Y ya tengo diseñado mi circuito, ¿no? 68K arriba, acá abajo 20K, 2K, y acá, bueno, 5.5 no venden, 5.6 sí venden, 5.6K. Lógicamente la de 5.6 puede tener en realidad un valor de 5.5. Y yo ya sé que esto más o menos gana 200 en vacío y va a ganar 100 cuando le conecte la entrada de línea, ¿no? Muy bien. Claro, en cuanto a la impedancia de entrada, nuevamente verifico, tengo que tener un condensador aquí para puentear la de 2K. Este condensador yo ya sé que tiene que ser grande, ¿no? Más o menos 470 microfaradios, por ahí. Entonces, me va a quedar solamente la artesia de emisor. La artesia de emisor con 1 miliamper es más o menos 25 ohmios. Por el beta que sea pues 100 o un poco más para un transistor, me va a dar una impedancia de entrada, un HIE de 2.5K más o menos. 2.5K es una buena impedancia frente a 560. Entonces, si bien es, o 600 que debiera ser acá, no, porque no es una artesia que se pone, sino es una artesia propia interna del micrófono, ¿no? Entonces, 2.5K aquí se va a caer un poquito, sí, los 5 milivolts, pero casi nada, ¿no? Entonces me parece que es una buena impedancia, y ahí nomás lo dejo. Ya terminé el proyecto, no me he demorado ni 10 minutos mientras que le explico y todo, y esto voy, lo compro, lo implemento, y ya más tarde cobro, ¿no? Ya no me hago más lío. Estos condensadores efectivamente uso pues más o menos 10 microfaradios para cada uno. Ya está hecho. Ya está hecho. Bueno, esa velocidad más o menos es la que ustedes debieran poder en algún momento trabajar, ¿no? Porque si la otra pues no vale la pena. Si ustedes se van a demorar 1 hora pues, para calcular esto, no, por 50 soles que se va a ganar y un poco menos, pues tiene que contarle pues los componentes, el taladro que tiene que ser para hacerle el huequito para la entrada de micrófono, todo eso no vale la pena. Bueno, acá no, como un curso también de idiomas, de inglés, no votamos lo anterior, ¿no? Sino lo vamos enriqueciendo. O sea, estas cosas de pequeña señal no las vamos a votar porque hagamos el modelo de gran señal, ni porque hagamos amplificadores sintonizados. Sigue valiendo todos estos conceptos, ¿no? Lo que pasa es que ahora lo llevamos hacia sintonizado y después, bueno, alta frecuencia. Pero sigue valiendo, sigue valiendo. Entonces lo que ocurre en el sintonizado, acá también es un emisor común, es de que en vez de que arriba haya una simple resistencia, hay un tanque. Y como ya ustedes conocen, el tanque tiene un valor máximo de resonancia y después tiene menos. Entonces, como ya sabemos que la ganancia no depende, pues, así como dicen los libros, de un montón de parámetros, sino dependen de la corriente y dependen de lo que hay en colector, y la corriente depende de las resistencias y de la fuente. Entonces, la ganancia también va a seguir esta especie de curva, ¿no? De campana. Y va a tener un valor máximo, que es la frecuencia de resonancia, que ya todos saben cómo se calcula, y también va a tener algunos puntos que se llaman de media potencia, ¿no? En el cual la ganancia baja raíz de 2 veces, y por eso se dice media potencia, porque en potencia sería la mitad. Y eso define, por definición, lo que es el factor de calidad o factor de sintonía, también le dicen del tanque, ¿no? Que viene a ser esto de acá, frecuencia de resonancia entre el ancho de banda. Pero también se habla de un factor de calidad de la bobina, Q sub B o Q sub L, y referido a que en qué medida es bobina y en qué medida es resistencia, porque una bobina real tiene algo de resistencia, pero este R, como se había indicado, es R sub S, debía ser, ¿no? Es un R minúscula, un R sub S minúscula, resistencia seria. Bueno, según Clarence Hess, que ustedes lo pueden demostrar, el Q del tanque, que es la frecuencia de resonancia entre el ancho de banda, estaría relacionado con los parámetros del tanque, es decir, con la resistencia paralelo del tanque y la inductancia, o la capacidad.
esto se puede demostrar. Ahora yo no sé hasta qué punto ustedes pueden hacer la demostración, porque han llevado circuitos eléctricos. Y yo creía que todos llevaban eléctricos 2, dice que no, que llevan uno nomás, pero bueno, al menos con uno debe ser suficiente pues, para hacer esta demostración de un amplificador sintonizado. Este circuito resonante lo deben haber visto hasta en física 3, en eso de, ¿no? Pero bueno. Clarence Hess nos indica rápidamente que la resistencia serie de la bobina, que es responsable de su factor de calidad, se puede colocar como si fuera una resistencia paralelo, siempre y cuando el Q sea grande, ¿no? Y grande le llama él mayor que 10. Muy bien, ¿no? Y nos hace entonces un ejemplo numérico de cómo con valores medidos de la impedancia máxima, la frecuencia de resonancia y el ancho de banda, él puede determinar los valores pues, de la inductancia, el condensador y la resistencia serie, ¿no? Y también podemos hacer el ejemplo al revés, ¿no? O sea, dado cierto número, obtener la frecuencia de resonancia y el ancho de banda. Bueno, en fin, ¿no? Esto, como hemos visto, el profesor mexicano se demora como 2 horas para llegar a lo mismo, ¿no? Se indicó también de que la inductancia, aunque matemáticamente podría ser cualquier número, por cuestiones constructivas no es así, ¿no? O sea, veíamos de que, por ejemplo, para frecuencia del orden de 1 MHz, el valor de la inductancia era también del orden de 10 microhenrios, y que el valor máximo del Q estaba alrededor de 100, y se daba en un rango de frecuencias, justo alrededor de 1 MHz, ¿no? Entonces, esto es algo extraño en la teoría, ¿no? La teoría es una bobina y ya está, pero una bobina real no, pues. Una bobina real tiene que construirse bonito y tiene un rango de frecuencias en el cual resulta apropiado su uso, por así decirlo. Podríamos indicar de que más o menos sería 10 microhenrios para 1 MHz, y así podríamos extrapolar que sería 1 microhenrio para 10 MHz o 0.1 para 100 MHz, ¿no? Y es lo que le llamamos valores razonables o valores típicos. Y por supuesto, a ese valor de inductancia le corresponde un valor de capacidad. Bien. También veíamos de que era muy usual en circuitos de radio acoplar mediante transformador, porque la bobina ya la tenían, entonces la bobina puede constituir el primario y simplemente se hace el secundario. Y el transformador tiene la ventaja de que el acople se puede dar también transformando impedancias. O sea, no solamente se transforma voltaje, sino también se transforma corriente y se transforma impedancia. Y eso permitía un acople más versátil, ¿no? Vía este transformador. Ese transformador, pues, es bastante pequeño en el caso de radio. No es aparatoso como en el caso de las fuentes de alimentación. Y finalmente, pues, podríamos ver un problema simple como este de acá, ¿no? Simple, pero que entre comillas se complica un poco porque ya no es análisis solo, sino acá viene lo que llamamos un poco de diseño. Es decir, que escojan valores apropiados para que se obtenga aquí un voltio, dice, cuando entre 5 milivoltios. Bueno, aquí en realidad es un poquito exagerado porque 5 milivoltios que genere un voltio significaría una ganancia de 200. Y aquí con un transformador de 5 a 1, querría decir de que acá ganarían como 1000, ¿no? Que ya es bastante grande para un circuito transistorizado. ¿Y esto por qué? Porque si recuerdan, yo les había dicho que más o menos 40, la caída de voltaje acá, era la ganancia, ¿no? Entonces, si no necesitamos acá como 1000, con 40 necesitaríamos como 25 voltios, y eso pues ya está un poco fuera de foco. Entonces, este problema lo vamos a modificar un poco, y en vez de poner pues un voltio acá, pueden poner que se trata solamente, puedes decir, de, una ganancia de punto 1 voltio nada más, que sea 0.1 voltio.
que con 5 milivoltios se genere 0.1 voltio. Y con la resistencia de 1.5K. Bueno, yo acá también tengo problemas resueltos por otros de los compañeros de ustedes en el ciclo anterior, ¿no? Pero igualmente quisiera darles unos minutos a ver qué respuesta pueden dar, porque aquí lo complicado es de que dice determinar un juego de valores apropiado. Entonces, muchos dicen, esto ya es adivinanza. Y así más o menos son los problemas aquí, por eso les decía que a mí no me preocupa tanto de que estén a distancia y todo, porque en realidad cada uno puede escoger sus valores. Claro, la dificultad está para calificar, pero a veces facilita que hay bastantes que no hacen nada, y otros que escogen valores fuera de foco, entonces rápidamente se ve que no es una solución apropiada, ¿no?